Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a pasar ahora a ver cómo se administran los usuarios y grupos dentro de los sistemas operativos Windows y dentro de los sistemas operativos Linux. Yo les tengo unos archivos que están en el EVA para donde están los comandos necesarios para esto. Vamos a hablar un poco de esto para luego pasar a la parte práctica. Entonces tenemos este documento, gestión de usuarios y grupos en Microsoft Windows, y gestión de usuarios y grupos en GNU Linux. Entonces aquí observamos los diferentes comandos que se pueden utilizar para hacer gestión de usuarios. ¿Listo? Crear usuarios, borrar usuarios, eliminar usuarios, modificar usuarios. Entonces, en el caso de Windows tenemos los comandos de tipo net, ¿sí? Específicamente net user. NetUser es el comando que me permite crear usuarios, asignarles una contraseña y unas características particulares. Entonces, el comando solo NetUser permite add, crear un nuevo usuario, delete, eliminar ese usuario, el que yo le haya especificado. Asterisco, dice aquí, permite asignar una contraseña al usuario. El sistema pedirá la contraseña 2 veces y la contraseña no se visualizará en la pantalla. Eso quiere decir que yo por consola le puedo decir al usuario, por favor, coloque su contraseña. Porque yo creo el usuario y le digo al sistema que me pida la clave. /domain es para decirle que el usuario pertenece a un dominio específico, a un dominio. Un dominio es un conjunto de recursos de red que son administrados por un servidor. Unas carpetas compartidas, los usuarios, todos están almacenados en esa carpeta, en ese computador. Todos los usuarios son remotos y todos se loguean contra esa máquina. /active es para activar o desactivar una cuenta de usuario. Entonces le dice active yes, obviamente activa el usuario y no bloquea el usuario. A veces los usuarios se bloquean por inactividad o se bloquean porque hicieron algo indebido y el software bloquea por intentos de conexión, por ejemplo, o intentos de acceso al sistema. Se intentó conectarte al usuario digitando la contraseña varias veces y resulta que después del tercer intento el sistema se bloquea y no permite más logueos. Entonces el usuario se bloquea. Entonces te toca entrar y cambiarle ese permiso a ese usuario. El full name es para poner el nombre completo al usuario. Recuerden que el usuario tiene un nombre en clave, que es así, por ejemplo, que no puede tener espacios en blanco. O puede tener un nombre completo. El full name es el nombre que aparecerá para tú escoger el usuario y que sea mucho más sencillo de identificar. Password CHG, el usuario puede o no cambiar su contraseña. Por defecto está en yes, pero yo lo puedo poner en no. Y comment es para poner un comentario. Un comentario para ayudarme a mí cuando esté viendo al usuario específicamente hablando. Ese comentario me va a especificar el por qué cree el usuario, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí estamos creando un usuario llamado system. Net user system /add. Eso sí, a ese usuario no se le está poniendo contraseña. O net user system *. En este caso, ya después de haber hecho el /add, le estoy diciendo al sistema que se le va a asignar una contraseña. Y entonces el sistema pide, escriba la contraseña para el usuario, vuelva a escribir, porque puse un asterisco donde debería estar la contraseña. Aquí, por ejemplo, net user system, ese es el nombre del usuario, es password, lo que se coloque después del nombre del usuario es la contraseña. ¿Oyeron? Entonces miren cómo está esa contraseña. Password, P mayúscula, 4 en vez de una A, SS, W mayúscula, un 0, una R, una D y un signo de admiración. Esa es una contraseña, entre comillas, segura y fácil de recordar. ¿Por qué digo entre comillas segura? Porque hay muchos diccionarios de contraseñas que ya las incluyen. O sea, ya esos juegos de palabras de password ya la tienen incluidas. Por eso es que no es bueno usar palabras muy comunes.
/add para agregar la cuenta. Y aquí le estoy asignando la contraseña enseguida. ¿Vieron? Entonces aquí, en caso de que, por ejemplo, deseemos deshabilitar a un usuario, porque ya lo queremos bloquear, resulta que la persona ya no va a trabajar o se va de vacaciones. ¿Oyeron? Si la persona se va de vacaciones y tenemos una política de gestión de usuarios en la empresa, el usuario se debería deshabilitar para evitar que alguien lo use sin el consentimiento de ese usuario o incluso para evitar que ese usuario lo llegue a utilizar de pronto de manera remota, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué tiene que no, señor? Él está de vacaciones y hay que respetar esas vacaciones. Porque si no, la empresa se puede meter en un lío. ¿No? Porque lo estamos poniendo a trabajar en vacaciones. Por ejemplo, les pongo el ejemplo, algo que pasó con el asistente mío que tenía allá en la universidad cuando trabajaba en la Simón Bolívar. Él estaba de vacaciones. ¿Listo? Yo no, yo estaba haciendo mis trabajos, yo estaba trabajando ahí sin ningún problema. Y él fue allá a la universidad a ver películas, porque al mediodía los muchachos de sistema se encierran en su cuchitril, como lo decíamos nosotros, en su oficina, y se ponen a ver películas. O a jugar juegos de video ahí de 12 a 2. ¿No? Entonces se van para allá y allá se ponen. Y él se fue también para allá a distraerse un rato. Y lo vio el jefe de personal. Y le dijo, ¿usted qué hace aquí? Usted no debería estar trabajando. No, yo no estoy trabajando, sino que vamos a mirar, vamos a una película aquí. No, señor, olvídese de ese cuento. Si a usted le llega a pasar algo aquí, dentro de la universidad, ni Dios lo quiera, se resbala por una escalera, se cae, algo le llega a pasar. ¿Usted sabe el problema en que nos va a meter la ARL si se llega a enterar de eso? De que usted se cayó aquí sabiendo que estaba de vacaciones. ¿Ya? Entonces, por favor, váyase para su casa. Entonces, son detallitos que uno debe conocer. Obviamente, a nivel de cuentas de usuario también. Cuando se hacen auditorías, tú verificas eso incluso. ¿Qué pasa si el usuario se va de vacaciones? ¿Qué le pasa al usuario de esa persona? ¿Ven? ¿Qué pasa si el usuario, un estudiante, estamos de vacaciones, la universidad está cerrada, abierta para ciertos procesos y el estudiante llega, coloca su carnet en el torniquete y ¡ting! No lo deja pasar? Pero si yo soy estudiante de aquí, lo siento, pero es que no estamos en clase. Pero es que yo vengo a tal, bueno, por favor, identifícate, da en la recepción, di que bien lo que vienes a hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este horario específico en este día de vacaciones no es un horario específico en el que tú deberías estar aquí. Y ya eso es organización, señores. Uno tiene que ser muy organizado en una empresa, ¿sí? Con esta parte de los usuarios. Una vez nos pusieron una no conformidad cuando nos estaban haciendo una auditoría de seguridad porque no se bloqueaban a los usuarios cuando salían de vacaciones. ¿Sí? Por ese simple detallito. ¿Sí? Entonces son cosas que debemos tener en cuenta. Entonces, con el active 2 puntos no, yo le digo, ¿sabes qué? Ese usuario está bloqueado. Lo desbloqueamos ahora que vengan de vacaciones. /delete, bórralo. Con el solo comando net user ejecutamos todo. Delete es bórralo. Ahora, si hay una política de eliminación de usuarios, porque es probable que digan, no, es que aquí los usuarios no se eliminan, los usuarios se bloquean. Y el usuario se elimina después de 2 años, 3 años de inactividad, por ejemplo. Porque ya sabemos que no va a volver, por ejemplo. O no, esa es la política. El tiempo de retención para evitar la eliminación de usuarios es de 2 años o de 1 año. Después de 1 año es que se borran las cuentas de usuario. ¿Ya? Ahora hay que determinar incluso y qué pasa con los archivos. Error común en las empresas. Asociar las cuentas de los usuarios al nombre de los usuarios y no al cargo. ¿Sí? En algunas empresas hemos visto eso. Por ejemplo, mi usuario es J. Palacio y yo soy el jefe de sistemas. Resulta que me echaron, conseguí un mejor trabajo, me voy por alguna razón de la empresa.
y viene otro jefe de sistemas. Viene Pepito Castro. Entonces su correo es su usuario es P Castro. ¿Qué pasa con mi usuario? Pues mi usuario tienen que bloquearlo. Tienen que tomar todos mis archivos, tienen que tomar todos mis correos y pasárselos a ese otro usuario. Porque obviamente él tiene que llevar la trazabilidad de todo lo que yo hice, ¿no? No podemos decir ahora, no, mire, lo que pasa es que hay un contrato con ustedes para montar un nuevo servidor. No, pero es que eso era con el usuario, con el jefe de sistemas anterior. Ya yo soy nuevo, entonces ya todo lo que él venía haciendo, todo eso se anula y comenzamos desde cero todo. Eso no lo puedes hacer. ¿Sí? Lo ideal, ¿cuál es? Lo ideal es que el nombre de usuario sea del cargo. ¿Sí? Jefe de sistemas, por ejemplo. Yo me voy, ¿qué se hace? Se le cambia la contraseña a ese usuario. ¿Ya? Automático. ¡Pum! Por favor, te levantas de tu puesto de trabajo, si vas a hacer entrega, haces tu entrega, ¡pum! Cambian las claves. Y se le dice al nuevo jefe de sistemas, por favor, coloque la clave que usted vaya a utilizar. Así se cura él en salud y me curo yo en salud que me voy. ¿Ya? Para que no vayan a decir, lo que pasa es que el jefe de sistemas viejo todavía se puede conectar y él tiene la clave. Y el usuario de VPN ahí está todavía. Entonces, todo eso es de políticas, señores, políticas de gestión de usuarios, que deben estar bien organizadas y ser bien claras por temas de seguridad. Entonces, debería haber unas políticas para cuando se eliminan los usuarios, cuando se bloquean. Cuando un usuario salía, a mí me mandaban un correo. Por favor, a la gente se creaba una solicitud. Y en la solicitud decía, por favor, eliminar los privilegios del usuario tal. Entonces ya yo me encargaba de deshabilitar el usuario en el dominio. El administrador de la base de datos le anulaba los permisos, le bloqueaba los permisos en la base de datos. El usuario de correo electrónico, el administrador del correo electrónico, pues le anulaba la cuenta ahí porque no teníamos una cuenta centralizada para cada una de estas cosas. Todo estaba separado. Ese era el inconveniente allá, pero bueno, listo. Pero entonces, y cada quien registraba, se anuló el permiso, se bloqueó el usuario tal, se le anularon los permisos, ya, para que quedara la evidencia de que se hizo el proceso. Porque a nivel de sistemas de gestión, señores, si no hay una evidencia, no se hizo. El que usted me diga que lo hace no es evidencia. Muéstreme el papel que lo demuestre. Ahora, ya que el papel sea falso, ya eso es otra cosa. Pero eso es problema tuyo si te vas a poner a hacer cosas falsas en tu sistema de gestión. Entonces ya esos son procesos que se acompañan de estos. Es más, la creación de usuarios no era cualquier cosa. Allá no podían llegar tú y decirte, hey, por favor, créate este usuario. No, espérate un momento, mándame una solicitud porque necesitamos que quede la evidencia. Y el usuario lo tiene que solicitar desde el área de talento humano. No lo puede solicitar cualquier persona. ¿Por qué? Porque el talento humano ya él pasó todos los filtros, ya se contrató, listo, ahora sí se le va a crear el usuario. ¿Sí? Entonces, esos son detallitos, pero ya no del comando, porque esto es solamente el comando. Y para los grupos de trabajo existe el comando net, el mismo net de aquí, net local group o grupos locales. Lo mismo, add, delete, domain, comment, lo que se puede hacer con este usuario, lo mismo, crear uno nuevo, agregar uno nuevo, borrarlo. Borrar el grupo, no los usuarios. Y tú dices aquí, net local group, el nombre del grupo que vas a crear o el que ya existe que lo vas a asignar, el nombre del usuario que vas en este caso a agregar o a borrar de ese grupo y las opciones que están acá de este lado. ¿Okay? Entonces, ese es el manejo de usuarios en Unix, en Windows. Disculpen. Ahora, en Unix. En los sistemas tipo Unix, señores, hay varios comandos. Estos archivos que aparecen registrados aquí son los que permiten o tienen alguna relación con la creación de los usuarios. /home es la carpeta donde sabemos que se van a crear las carpetas de cada usuario. Se le dice las casas de los usuarios.
¿Vieron? Porque home traduce hogar. /etc/skell, skell es esqueleto. Este tiene el esqueleto de todos los usuarios. O sea, la base, la plantilla con la cual se crean todos los usuarios. /shells es las diferentes consolas de sistema operativo que se pueden utilizar. Entonces tú puedes definirle a un usuario que su consola por defecto va a ser Bash, por ejemplo, que es el shell por defecto que se usa en Unix. Recuerden que el shell es la consola negra con letras blancas, la consola del sistema operativo. Y que Unix tiene varias consolas que se ven físicamente igual, pero tienen sus diferencias internas unas con respecto a otras. Bash es el shell más común, ¿sí? Bash son las siglas de Born Again Shell, el shell Born otra vez, ¿sí? Porque así se llamaba el shell original, el Born. TSH también es otro shell, ¿sí? Que tiene algunas particularidades diferentes a Bash, ¿sí? La verdad no lo conozco muy bien, ese no lo he usado casi. Bueno, no lo he usado, la verdad, disculpen. En la GTC, en las passwd, este es el archivo en Unix que tiene la lista de todos los usuarios, ¿sí? Y con las características de cada usuario. /etc/group tiene la lista de todos los grupos del sistema. Y /etc/shadow tiene todas las contraseñas de los usuarios que están separadas. Los usuarios están en un archivo que se llama passwd, contrario a lo que creen, ahí no está ninguna contraseña. Y las contraseñas utilizan una técnica de seguridad llamada shadow, que se basa en crear un archivo sombra del archivo de usuarios. Ese archivo sombra tiene todos los permisos bloqueados, ¿cierto? Es más, ni el root lo puede modificar directamente, tendría que entrar y cambiarse los permisos para poderse modificar, pero él lo puede leer durante el login del sistema. Los demás usuarios no pueden leer el archivo de shadow, que es donde están las contraseñas, cifradas y bien protegidas. Entonces tú remotamente no puedes leer el archivo shadow. Podrás leer el archivo de usuarios, pero no tienes las claves para podértelas llevar. Tendrás que buscar otro mecanismo para tratar de obtener ese archivo shadow, ¿sí? Para podértelo llevar, y si te lo logras llevar, bueno, listo. Si te lo lograste llevar, te lo llevas a otro lado y ya tú comienzas a hacer técnicas de password cracking para tratar de romper las contraseñas. Pero ese archivo sombra o ese archivo shadow es una sombra del archivo de passwd. O sea, todos los usuarios que están aquí están acá. Y acá están todas las contraseñas. Entonces, para la creación de usuarios está el comando user_add. ¿Sí? No es un comando NetUser para todo, allá, como en Windows. Acá hay un comando para agregar, que es user_add. Hay un comando para, para asignar las contraseñas es el comando passwd. ¿Sí? El comando para asignar las contraseñas. Esto que está aquí es el archivo de los usuarios, que es otra cosa diferente. Entonces, no confundan el comando passwd con el archivo passwd. Para eliminar un usuario es userdel. Para modificar un usuario es usermod. ¿Okay? Entonces, hay un comando para cada uno de ellos. Y para los grupos, group_add, groupdel y groupmod de modificar. ¿Okay? Entonces, en Windows es un solo comando para todo, netuser o netlocalgroup. En Unix sí hay un comando para cada uno de estos posibles sistemas. Entonces, vamos a pasar ahora a los sistemas operativos respectivos para comenzar a crear usuarios. Primero en Windows y luego en Linux. Profe, una pregunta. Dígame. Digamos, en mi computadora hay varios usuarios. Y digamos que uno de los usuarios se le olvidó la contraseña. Y si no quiero cambiarla, quiero mostrarle la contraseña que tenía anteriormente. Normalmente no vas a poder. ¿Ya? Porque normalmente, pero sí hay una posibilidad que se pueda hacer. Puedes intentar romper la contraseña. ¿Cómo así? Intentar adivinarla. Lo que sucede es que las contraseñas, por lo general, se basan en algoritmos que no son reversibles. ¿Cómo así? Hay unos algoritmos, unas funciones matemáticas que se llaman funciones de hash, ¿sí?
esas funciones de hash se calculan matemáticamente basado en el texto original de la contraseña, por ejemplo. Pero el problema es que basado en la contraseña original, perdón, basado en el texto generado por la contraseña, por ese archivo de hash, tú no puedes revertir y volver hacia atrás. Porque precisamente ahí está la seguridad de esa técnica. ¿Right? Entonces, lo que normalmente se hace es que se define una técnica que puede ser, por ejemplo, una palabra clave que le sirva al usuario para recordar su contraseña. ¿Okay? Ahora, tú como administrador tienes la posibilidad de entrar al sistema y decirle, sabes que vamos a cambiarle la clave a este usuario. Pero de que tú la vayas a averiguar, tendría que ser por fuerza bruta, por ejemplo, o por un ataque de diccionario, para tratar de romper la clave de ese usuario. O que ya tengas la clave tú aparte, que tú se la hayas pedido al usuario y él te la haya dado. Pero de que tú la vayas a devolver hacia atrás, no se puede. Por lo general eso no se puede. Lo que se hace es una prueba de colisionamiento para tratar de obtener la credencial. Y si la contraseña es muy segura, va a ser muy difícil. Necesitarías un diccionario muy grande. Y muchos intentos. Entonces es mejor que a los usuarios solamente se les cambie la contraseña. Sí, es lo más práctico, es lo mejor. Normalmente los sistemas eso es lo que permiten. Listo, profe, gracias. Muy bien, aquí tenemos una máquina virtual de Windows. Ustedes pueden trabajar con su máquina real. Que yo no quiero crear usuarios ahora aquí en mi sistema. Ustedes pues los pueden crear y luego los borran sin ningún problema. Bueno, entonces aquí tenemos una máquina con Windows 8.1. Simplemente pues aquí tenemos incluso el proceso de login, donde tenemos un usuario, el nombre de usuario, que aquí en el sistema pues me aparecerían los diferentes usuarios que tengo en el sistema Windows, y uno aquí, o lo normal, uno pone la contraseña, ¿sí? Una característica de aquí es que uno puede ver la contraseña para saber si la escribió mal o qué, pues, en algunos casos. Obviamente esto no lo debemos hacer frente a las demás personas porque verían nuestra contraseña. Le damos siguiente, aquí o enviar, y ya ingresamos al sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un usuario o unos usuarios acá desde la consola del sistema operativo. Vamos a ingresar aquí a la terminal. En este caso, pues escribimos cmd para buscar la consola. Aquí está. O le damos Windows R, ¿sí? La combinación Windows R, que es ejecutar. Y aquí también escribimos cmd y le damos aceptar. Y listo, nos abre otra consola del sistema operativo. Ahora, el detalle está en que esta actividad que vamos a ejecutar es una actividad de tipo administrativa. ¿Listo? Vamos a ampliar un poco el tamaño aquí. Vamos a ver qué pasa cuando trato de crear un usuario aquí. Primero, pues obviamente el comando net. Vamos a mirar el comando net solo. Y el comando net tiene diferentes apellidos, digámoslo así. Net accounts, ¿cierto? Para manejar cuentas también del sistema. Net computer, la lista de computadores. La configuración. Net file para archivos compartidos en red. Net local group, véanlo, aquí está para los grupos locales. Net user, aquí está el usuario para mirar la lista de usuarios en el sistema. Entonces, puedo escoger cualquiera de estas opciones para trabajar. Entonces, la que nos interesa ahora mismo es net user. Si yo escribo net user solo, le doy enter, el sistema me va a mostrar la lista de usuarios que tiene esta computadora. Entonces tenemos el usuario administrador, tenemos el usuario americana y tenemos el usuario invitado. ¿Listo?
Entonces, el comando netuser me mostrará la lista de los usuarios que tenga mi sistema operativo. Ahora que ejecutemos o que creemos el usuario específico que vayamos a crear, pues vamos a ver que aparece ahí nuevamente pues en la lista. Entonces lo que vamos a hacer ahora es crear un usuario. Vamos a decirle netuser y vamos a ponerle por nombre usuario /add. Solamente el usuario, sin contraseña y sin nada. Vamos a ver si el sistema nos lo permite o nos bota algún error. Ahí está el error. Error de sistema 5, acceso denegado. ¿Por qué? Sencillo, no somos un usuario administrador. Pero si este usuario tiene permisos de administración, sí los tiene. Pero no abrimos la consola como usuario administrador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Pues cuando vayamos a abrir la consola, le vamos a decir clic derecho, ejecutar como administrador, como ya hemos hecho anteriormente. Aquí está el acceso de usuario de administrador que nos pide, el permiso para poder ingresar como usuario administrador. Le decimos que sí. Obviamente, señores, si yo no tengo un usuario administrador o mi usuario no es administrador y no tengo la contraseña, no voy a poder cambiarme a ese usuario administrador. ¿Listo? Entonces, si le decimos netuser otra vez, vamos a decirle nuevamente, ahí están los mismos usuarios. Ese usuario no se creó. Entonces le decimos netuser usuario, así es como lo vamos a llamar, /add, de agregar. Entonces, con esa opción se deberá agregar el usuario. Se ha completado el comando correctamente. Quiere decir, lo hizo. Netuser. Y mírenlo acá debajo. Acá está, usuario. ¿Ven? Vámonos al panel de control de Windows. Aquí está. Aquí tenemos las cuentas de usuario y protección infantil, en este caso la categoría de cuentas de usuario. Si lo tienen en la vista de iconos grandes o iconos pequeños, pues aquí lo tienen, cuentas de usuario. ¿Sí? Simplemente es entrar ahí y ya. Vamos a entrar por categoría. Cuentas de usuario y aquí está cuentas de usuario. Aquí me muestra las características de esta cuenta. Se llama americana, es una cuenta local y es de tipo administrador. Y adicional a eso está protegida por contraseña. Entonces aquí obviamente sabemos que este iconito representa que esta opción debe ser ejecutada como administrador. Entonces aquí hay una opción que dice administrar otra cuenta. Hacemos clic aquí. Y miren que aquí está el usuario, ¿sí? Como una cuenta local. O sea, una cuenta que no es, que es local a la computadora, pero si se dan cuenta no dice administrador por ninguna parte. O sea que ese usuario no es administrador y no está protegida por contraseña. ¿Sí? Vámonos acá, que es la carpeta del explorador de archivos. Nos vamos al disco C. Nos vamos a usuarios. Y todavía no se le ha creado las carpetas respectivas a ese usuario. ¿Por qué? Porque esas carpetas se crean cuando ingresamos por primera vez al sistema. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, señores, es
desde la ventana de la consola, vamos a asignarle una contraseña a ese usuario. Entonces le decimos NetUser usuario asterisco. El sistema nos pide la contraseña del usuario. Recuerden que para eso precisamente es la función asterisco. No le coloco el /add porque ya el usuario existe. Entonces aquí le voy a poner la famosa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Si se dieron cuenta, parece que no hubiera escrito nada. Pero ya me está pidiendo que vuelva a escribir la contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A esa particularidad de que no se ve lo que estoy escribiendo, ni siquiera los asteriscos ni nada, no se ve, se le conoce como no generar eco en pantalla. El eco, acuérdense de la instrucción eco hecho, es la que me muestra un mensaje en la pantalla. Entonces, miren, se ha completado el comando correctamente. O sea que ya ese usuario tiene una contraseña asignada. Veamos en nuestro famoso panel de control. En este caso tenemos que actualizar. Vamos a volver a ingresar. Miren que ahora ya dice protegido por contraseña. Como siempre, lo que hagamos en la consola se refleja en la interfaz gráfica. ¿Ven? Entonces, ese es el comando. Entonces, yo por estos comandos, yo puedo hacer scripts que me ejecuten estos sistemas, que me ejecuten estos usuarios. Más, como anécdota, pues como cuestión les cuento que muchas veces nos ha tocado, en algunos casos, por lo menos en la universidad teníamos que hacer una migración de usuarios, entonces creamos una lista, digamos que como era un salto muy grande de usuarios de una versión de Windows muy viejita hacia una versión mucho más nueva, entonces digamos que no había un salto directo, entonces creamos los comandos NetUser básicos para crearlo, por lo menos para crear todo el montón de usuarios de manera básica y ya después comenzamos a darle las características particulares a cada uno, pero creamos el script NetUser y le creamos un archivo de Excel donde sacamos todos los usuarios, lo creamos como archivos separados por comas CSV e hicimos que el script fuera y leyera a los usuarios uno por uno y los fuera creando con una contraseña inicial por defecto. ¿Ya? Y después le habilitamos la opción de que cambiaran la contraseña en el inicio de sesión. Entonces, esa es la característica y la ventaja de poder usar estos comandos. Adicional a esto, cuando nosotros logramos hackear un sistema, por ejemplo, allá en la empresa cuando estamos haciendo actividades de hacking, muchas veces nos conectamos por la consola al sistema operativo de manera remota y debemos usar el comando NetUser. No podemos usar interfaz gráfica porque no la tenemos habilitada. Entonces lo que hacemos es que creamos el usuario, creamos un usuario, le ponemos, lo volvemos administrador y obviamente después pues habilitamos escritorio remoto que también se puede hacer por la consola y luego entramos ya con la interfaz gráfica para poder conectarnos a la computadora. Entonces ya, pero obviamente señores, tuvimos que haber comenzado por la consola. ¿Saben? Entonces ya creamos un usuario y le asignamos una contraseña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ingresemos con ese usuario, ¿no? Vamos a cerrar aquí. Cerramos aquí. Vamos a cerrar nuestro panel de control. Cerrar sesión. Vamos a cerrarla completamente. Y en este caso, miren que ya no es uno solo, entonces ahora me salen los dos usuarios. Clic aquí y la contraseña. Del 1 al 6.
Y en este caso, pues está cargando el primer arranque. Comienzan los mensajes. Hola, ¿cómo está? Vamos comenzando la configuración. Y ahí en estos momentos, pues está creando todas las carpetas y todos los usuarios pues usuarios no, perdón, todas las carpetas y archivos que el usuario necesita para trabajar, junto con sus configuraciones y todo lo demás. Le toca esperar a que termine de cargar el sistema. Listo. Entonces ya cargó el usuario. Aquí. Usuarios. Y ahí está la carpeta del usuario, que tiene su descarga, búsqueda, documentos. Digamos que ahí están las carpetas de esta carpeta. Estos son los enlaces hacia las carpetas de su usuario. CMD. Clic derecho, ejecutar como administrador. Y en este caso, como el usuario no es administrador de ningún tipo, él me dice, bueno, tú no tienes permiso, pero tengo el usuario americana que sí es administrador. ¿Tiene su contraseña o qué? Ah, listo, yo me sé la contraseña. Y listo. Aquí se abrió esto como usuario administrador, en este caso. ¿Vale? Entonces, digamos que esa sería la forma de abrirlo como un usuario limitado. Y digamos que esa sería una forma mucho más segura de trabajar. Que trabajes con un usuario limitado de verdad y que cuando necesites ejecutar tareas administrativas, pues la actives colocando la contraseña. Cambiémonos al otro usuario. Americana. Listo. Esto para poder probar la eliminación, porque no puedo eliminar el usuario si lo estoy usando. ¿Oyeron? CMD. Clic derecho. Ejecutar como administrador. Sí. Entonces creemos otro usuario. Net user. Vamos a ponerle aquí Pepito. Y le vamos a poner una contraseña. Vamos a ponerle la que teníamos, la de siempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En este caso la estamos poniendo directamente ahí. Y se visualiza, ¿no? Espacio /at. Listo, se ha completado el comando correctamente. Vamos a tener abierto nuevamente el panel de control para las actividades que vamos a seguir ejecutando ahora. Cuentas de usuario, cuentas de usuario. Administrar otras cuentas. Listo, ahí está Pepito también. Cuenta local protegida por contraseña. Muy bien. Algo que vamos a ver ahora, que también se hace por la interfaz gráfica, es otra herramienta que podemos utilizar para la parte de gestión de usuarios también, que ya es una herramienta un poco más rústica con respecto al panel de control.
nos podemos ir aquí al administrador de tareas, al administrador de archivos, al explorador de Windows, y aquí en el equipo le damos clic derecho, administrar. Obviamente necesitamos permisos de administración para poder hacer esto. Listo. Entonces, esta es la ventana del administrador de equipos, una de las herramientas avanzadas del sistema operativo. Y aquí tenemos usuarios y grupos locales. Entonces, aquí está la carpeta de usuarios. Puedo también desplegarla desde acá. O aquí doble clic. Y aquí están los usuarios actualmente en el sistema. En este caso, vamos a ampliar aquí un poco. Tenemos nuestro usuario americana. Aquí arriba tenemos un usuario administrador que si alcanzan a ver aquí aparece una flechita hacia abajo. Esa flechita hacia abajo indica que el usuario está deshabilitado, está desactivado en estos momentos y por lo tanto no se puede utilizar. El sistema por defecto bloquea a ese usuario precisamente porque tiene el nombre administrador y quiere decir que muchas veces van a intentar usuario. Invitado también está bloqueado. Tengo aquí a Pepito y tengo aquí a usuario. ¿Sí ven? Si yo abro aquí en donde dice Pepito, le doy doble clic, salen las propiedades de ese usuario. ¿Sí? Nombre completo, descripción que se puede agregar con comentarios. ¿Sí? Aquí están unas opciones para que el usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. El usuario no puede cambiar la contraseña. La contraseña nunca expira. Quiere decir que si existe una política de vencimiento de contraseñas, a este usuario no le aplica. Y la cuenta está deshabilitada. Y actualmente, pues, esto de la cuenta está bloqueada, está deshabilitado, pues, no se puede bloquear contraseñas desde aquí. Porque digamos que tendría que hacerse desde el dominio, desde un dominio de red. Miembro de es los grupos a los que pertenece ese usuario. Cada vez que yo creo un usuario en Windows, automáticamente se le agrega a la carpeta usuarios o users, ¿oyeron? Que es el grupo para los usuarios convencionales. Y también se le agrega en estos casos pues la de home users aquí en este Windows, que seguramente tiene relación con las casas de los usuarios o la carpeta usuarios que él tiene. Y aquí está pues perfil, esto es para jalar perfiles de otros usuarios del sistema, perdón, basados en archivos que tienen el perfil de configuración de ese usuario, junto con scripts de inicio de sesión. Un script es una pequeña rutina de código que ejecuta algunas operaciones, en este caso pues cuando el usuario se loguea. Entonces aquí podemos agregar más grupos, aquí podemos activar cualquiera de estas opciones en el sistema. Esto es lo que estamos haciendo por la interfaz gráfica. Entonces aquí vamos a decirle NetUser Pepito / active no, indicándole que no va a estar activo. El comando se realizó satisfactoriamente. Vamos a decirle NetUser / interrogación. Y aquí nos muestra las diferentes opciones que tenemos con este señor usuario. ¿Sí ven? Miren que hay una que dice times, que es para definir el tiempo en el que el usuario va a ser digamos que,
utilizable, sí, digámoslo así. ¿Ven? Entonces, ahora activamos el de el no. Vamos a buscar, señores, a ese usuario. Vamos a actualizar aquí. Y miren que a Pepito ya le apareció el bloqueo acá, indicando que el usuario está bloqueado y no puede ser utilizado. Vamos a probar el del command a ver si funciona porque no lo veo aquí. Porque la verdad perdón, comment, perdón, ¿qué command? De comentario. La verdad nunca lo he utilizado. Vamos a probar a ver si es con 2 puntos o con espacio. Usuario Pepito. Me dice que no, debo mirar en ayuda. Porque no le veo un comment aquí. Vamos a ponerle los 2 puntos, a ver. Ahora sí. Se completó correctamente. Pues según esto debimos haberle puesto un comentario al usuario Pepito. Aquí está, usuario Pepito. ¿Sí ven? En este caso, señores, usé mi lógica para tratar de entender el comando y ver cómo podría yo colocarle ese comentario basado en lo que leí del documento, pero no veo la ayuda que me indique esa opción particular. Entonces, señores, pues probé espacio, no me funcionó. 2 puntos. Porque es que los otros dicen 2 puntos. Vamos a probar si es con 2 puntos. Y preciso funcionó. ¿Saben? Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer también cuando está por acá. O sea, uno aplica un poco la lógica si no sabe cómo usar un comando y probamos, ensayo y error, a ver si funciona o no funciona. ¿Ya? Si no, y bueno, voy a internet y busco cómo se ejecuta, a ver si de pronto en internet hay algo que me indique esto. Entonces, ahí tenemos las diferentes opciones que podemos utilizar para los usuarios, en este caso. Ahora, let user Pepito / delete. El comando se ha completado correctamente. Ya no aparece Pepito por ningún lado. ¿Listo? Ya se eliminó ese usuario. Entonces, como les digo, ya la eliminación de usuarios dependerá de las políticas propias de la organización. ¿Listo? Entonces tú puedes crear tu propio programita que ejecute estos comandos de sistema operativo y tú tienes ahí una interfaz propia tuya para crear y eliminar usuarios en el sistema. Muy bien. Veamos ahora net local group. En este caso, el comando net local group solo lo que hace es que me muestra la lista de grupos que hay en el sistema. Administradores de Hyper-V, o sea, de virtualización, duplicadores, home users, ¿sí? IUSRS, que es el usuario de Internet Information Server para los servidores web. Invitados, ya no invitado, sino invitados. Y tiene operadores criptográficos, usuarios avanzados, ¿sí ven? Entonces tiene diferentes usuarios para el sistema. Usuarios de escritorio remoto. Estos son los que pueden utilizar el escritorio remoto de Windows. Ahora, el grupo administradores tiene todos los permisos de todos estos grupos. ¿No ven? Entonces yo puedo hacer que el usuario, en este caso usuario que creamos, pertenezca a alguno de estos grupos. ¿Listo? También puedo crear mi propio grupo, net local group.
grupo propio slash add. Y en este caso, pues, le digo net local group. Aquí está, grupo propio. ¿Ya ven? Net local. Vamos a mostrarlo primero, disculpen. Vámonos aquí a la carpeta de grupos. Y aquí están los grupos que vimos por allá. Miren, aquí está el grupo propio. ¿Sí ven? Si yo entro aquí, doble clic, pues ahí está. Miembros es a qué otros grupos él pertenece. Entonces vamos a decirle net local group. Se llama grupo. Perdón, vamos a decirle duplicadores. El grupo duplicadores y le voy a decir grupo propio. Ah, perdón, me faltó la opción add para agregarlo a ese grupo. Listo. Entonces, ¿qué hice? Hice que el grupo que acabo de crear pertenezca o tenga los permisos del grupo de duplicadores. Doble clic. No lo agregó. Yo creo que vamos a buscar aquí en duplicadores. Aquí está grupo propio, ¿sí? Grupo propio pertenece al grupo de duplicadores. Perdón, lo vi. ¿Ven? Entonces, los permisos que tenga duplicadores ya los tiene el grupo propio. Ahora, también puedo hacer eso. Vamos a mirar un momento acá, perdón. Vamos a mirar al grupo de administradores. Y aquí tenemos al usuario administrador y al usuario americana. Entonces, hagamos que nuestro usuario pertenezca al grupo de administradores. Net local group, le doy el grupo administradores, le digo el nombre del usuario slash add, para agregarlo a ese grupo local. Listo. Ya creamos, perdón, ya le modificamos el usuario y lo agregamos pues a ese grupo como tal. Si actualizamos acá, ahí está, usuario. Ahora somos administradores. Es más, veámoslo desde el panel de control. Salgamos y volvamos a ingresar. Y miren, ya es administrador, ¿sí ven? Entonces, esos son los comandos para administración de usuarios y grupos en Linux. Ahora, yo puedo decir aquí, delete. Y en este caso, vamos a ver. No borré el usuario, porque yo no usé NetUser, usé NetLocalGroup. Lo que hice fue que lo saqué del grupo de administradores. ¿Saben? Ahora, y si le digo grupo propio, delete, ¿cierto? Vamos a verificar. Sí, grupo propio.
Listo. Ahora sí eliminé ese grupo. Actualizo. Aquí hay un botón de actualizar. Pero está como que... Ahora sí. Que tenía escogido un grupo. Ya no aparece el grupo propio. ¿Sí ven? Ya no está ahí. Entonces, ese es el proceso para la creación de usuarios y grupos desde la consola del sistema operativo. Ahora, desde la interfaz gráfica, para que veamos ese proceso también aquí. Pues aquí tú le puedes decir a cualquiera de estos señores aquí, clic derecho, usuario nuevo. Le pones el nombre del usuario. ¿Sí? Vamos a volver a crear a Pepito. Nombre completo. Pepito Castro. Descripción, si queremos poner una descripción. Contraseña. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 veces. Y aquí está activa la opción. El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Vamos a dejársela habilitada para que ustedes vean cómo sería ese proceso específico de cambiar la contraseña. Esto sería lo mismo que haberle puesto allá en la consola el parámetro password CHG, que es password change, para obligarlo a cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión. Le damos crear y listo. No me mostró ningún error, así que lo hizo. Y ahí me quedó abierto para crear otro usuario. Le damos cerrar. Verifiquemos aquí en usuarios. Ahí está Pepito, ¿sí lo ven? Si nos vamos a nuestro panel de control, ahí está Pepito nuevamente. ¿Sí ven? Entonces, aquí hay una opción, agregar un nuevo usuario en configuración. En este caso, para irnos a la ventana de configuración y desde allá crear el usuario. Aquí está, ¿no ven? Agregar otra cuenta. Entonces, aquí tenemos la ventaja, esta ventanita de aquí que molesta. Y está cómo se cierra ahora. Aquí tenemos la opción para agregar una cuenta de un menor, miren, ve. Iniciar sesión 50 Microsoft o iniciar sesión con una cuenta de Microsoft, un correo electrónico de Hotmail, por ejemplo. Aquí. Y aquí le decimos cuenta local. ¿Sí? Esta ayuda no se quita, caramba. Mueve el puntero del mouse hacia la esquina y haz clic para volver a la última aplicación que estabas usando. Sugerencia, sigue moviendo el puntero del mouse hacia la esquina hasta que veas la aplicación. Aquí. Para pasarte al panel de control. Bueno, listo, ya así se quitaba. Nombre de usuario, contraseña, volver a escribir, indicio de contraseña. ¿Sí? No, vamos a dejar eso quieto. Vamos a cerrar aquí. Esa es la forma de crearlo desde la opción de configuración. Desde acá, pues es como se crearía en un dominio de red también. Y en grupo, pues clic derecho, nuevo grupo. Y ahí creamos el grupo como tal. Y en acciones está grupo nuevo. Acción, usuario nuevo, según lo que yo tenga escogido. Entonces, iniciemos sesión con Pepito para ver qué pasa con eso del cambio de contraseña. Vamos a pasarnos directamente acá sin cerrar esta sesión. Listo, me pide aquí Pepito Castro, póngame su contraseña. Listo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se debe cambiar la contraseña del usuario antes de iniciar sesión.
Entonces, eso es lo que uno normalmente hace en las empresas. Como administrador que eres de los usuarios, creas el usuario y le activas la opción para que él cambie su contraseña la primera vez que él arranque. Entonces, cuando le haces entrega del equipo o le haces entrega del usuario, tú te vas con él o el de soporte que esté encargado, pues se va con el señor, le dice, bueno, ingrese, esta es su contraseña inicial, entre por favor, y luego aquí aceptar. Bueno, coloque su nueva contraseña, o sea, ponga usted su clave, la que usted vaya a utilizar. Por favor, que tenga mayúsculas y minúsculas, que tenga palabras así, y lo obligas a que coloque ese tipo de contraseñas. Para evitar que haga esto, que coloque una contraseña de ese tipo. No puedes confiarte de que el usuario lo va a hacer, ¿oyeron? Eso sí es algo muy particular aquí. Y listo, ya se cambió la contraseña. Se está cambiando, pues, en este caso. Listo, le damos a aceptar. Y ahí está iniciando el usuario. Bueno, listo. Ya aquí cargo el usuario. Pasamos a Americana. Volvamos a abrir. Perdón, desde aquí no, porque tenemos que abrirlo como administrador. Me iba por los comandos de Unix. NetUser, repito, /delete. Listo. Me dice que el comando se realizó satisfactoriamente. NetUser. Esto pues ya se borró Pepito. O sea que Windows no tiene en cuenta que en estos momentos. Vamos a ver qué pasó acá. Y ya no aparece. No importó que ese Pepito tuviera la sesión iniciada, porque no la cerramos. Simplemente nos cambiamos de sesión. Bueno, entonces esa es la opción para crear usuarios en Windows. Vamos a decirle NetUser, usuario /delete. Y listo. Bueno, vamos a pasarnos ahora a la máquina Unix. Muy bien. Entonces vámonos a nuestra herramienta de consola. Y aquí ya hemos hablado de un comando que se utiliza también para la parte de gestión de usuarios, que es el comando SU. El comando SU es el comando Switch User o conmutar un usuario. Es para cambiarte hacia otro usuario distinto. Si tú no le pones el usuario al que te quieres cambiar, se asocia o se asume que te quieres cambiar al administrador, o sea, al root. Y te pide la contraseña del root. En nuestro caso es del 1 al 6. Perdón. No estoy... no estaba cambiando la contraseña, entonces yo me confundí, pensé
que la escribí 2 veces pensando que estaba cambiando la contraseña. Y simplemente pues él le puse la contraseña bien y se convirtió en administrador, que es con el signo de numeral. ¿Listo? Lo que acabo de cometer es un error bastante grande porque estoy mostrando una contraseña aquí. Entonces, clear antes de que venga cualquiera y se dé cuenta. Muy bien. Entonces, en este caso ya somos usuario administrador acá. Voy a pasarme a una consola de texto en el sistema. Recuerden que las consolas de texto se activan con la combinación de teclas Control Alt más una de las teclas de función. Como ya estoy en la primera ventana, esta es la F1, me voy a pasar para la F2. Y listo. Ya me pasé para la consola del sistema operativo. Le voy a decir aquí el usuario root, que es el administrador, y la contraseña. Y vamos a visualizar, y nos vamos a percatar de que desde la consola las contraseñas no generan eco, no se visualizan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y no se vio absolutamente nada, el cursor no se movió de ahí. Pero ya ingresó. O sea que sí se leyó la contraseña. ¿Ven? Tenemos otro comando de usuarios que ya habíamos visto antes, que es el comando who. Acuérdense que me lista los usuarios que están conectados en el sistema. También puedo decirle who am I, quién soy yo. Y él me dice, pues tú eres el root. Lo puedo poner separado, who am I. Y me da mucha más información. También me dice desde la terminal desde la cual estoy conectado. Entonces, digamos que aquí ya podemos nosotros, desde esta consola, pues comenzar a administrar el sistema. Pero vamos a pasarnos a la consola gráfica, la F1, y vamos a trabajar desde acá. Entonces, aquí el comando es user add. En este caso, el comando user add es para solamente agregar un nuevo usuario. Ya no me permite, digamos que, o no es como en Windows, que es un comando en común para todo el sistema. Acá simplemente le decimos user add y le puedo decir el nombre del usuario, ¿verdad? Pero hay otros parámetros adicionales que podemos definir aquí. Vamos a crear nuevamente aquí usuario. El parámetro que recomiendan utilizar es el parámetro "-m", para que se le asignen las características comunes al usuario. Digamos que ahí se basa en la plantilla por defecto para crear el sistema, le crea la carpeta personal al usuario y todo lo demás. Le damos Enter y listo. Si no me muestra ningún error, fue porque creó el usuario. Ahora lo que debo hacer es asignarle una contraseña. passwd. Para eso es el comando. Ese es el comando que le asigna una contraseña al usuario. O incluso que te permite modificar una contraseña que ya tenga. Sin tener que saberte la contraseña anterior, ¿oyeron? O sea que como administrador que tú eres, porque esto solamente lo puede hacer el administrador, tú puedes cambiar las claves sin ningún problema. Lo mismo podrías haber hecho, puedes hacer tú acá desde Windows también, cambiar la contraseña sin ningún inconveniente. Y tengo que decirle cuál es el usuario al que le voy a cambiar la clave. Si no le pongo un nombre de usuario, se le va a cambiar la clave al usuario actual, que en este caso sería el root. Entonces aquí Enter y cambiando la contraseña del usuario, porque ese fue el nombre que se le puso, ¿no? Entonces la misma, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente, no genera eco en la pantalla. Algo que tienen los Unix es que ellos me dicen, oye, disculpa, pero es que esta contraseña es muy simple, ¿oíste? Y sistémica, o sea, está en muchos diccionarios. Es demasiado sencilla. Entonces yo puedo decir, no, me sabes que no la voy a poner, voy a cambiarla por otra. O ahí mismo escribo, no me importa. Y listo. Todos los tokens de autenticación se actualizaron exitosamente. O sea que ya está el usuario listo para comenzar a trabajar.
Vámonos aquí. No voy a cerrar la sesión, voy a cambiar de usuario para que él se pase a otro usuario distinto. Y miren, aquí me está este con el chulito verde indicando que está activo y aquí está el otro señor. Y ahí está iniciando. Y listo, ya inició el usuario sin ningún problema. Ya tiene su carpeta personal, sus usuarios, todo lo demás. Vámonos, control F2. Vámonos para la terminal de texto. Sí. Y ahí aparece usuario conectado en la terminal 7. Vamos a decirle control F3 para abrir una tercera consola. Y listo. Usuario 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y listo. Ahí está. Ya ingresamos. PWD está en su carpeta personal, /home, /usuarios. Vámonos aquí a la consola. El archivo, señores, que contiene la lista de los usuarios es el archivo /etc, porque está en el directorio etc, /passwd. Pero así yo no lo puedo abrir. Si yo le doy enter, él cree que eso es un comando y me dice, no, espérate, que no tengo nada para ejecutar ahí. ¿Sí? Entonces yo debo abrir un editor de texto. Ya hablamos con el editor B, ¿se acuerdan que usamos en la clase pasada? También mostramos el editor Nano. Pero vamos a usar el editor B para evitar hacer cambios innecesarios por accidente, ya que hasta que no presionemos una tecla de inserción no se escribirá nada. /etc /passwd. ¿Sí? Miren que es passwd, no password. Y le damos enter. Y aquí está la lista de los usuarios actuales en ese sistema operativo. Tenemos aquí a nuestro usuario root. ¿Cómo entendemos este archivo? Sencillo. Lo primero es el nombre del usuario. Lo siguiente es la asignación de la contraseña, pero como esto está protegido por la técnica de shadow, o sea, de hacer una sombra del archivo de usuarios, esa X indica que la contraseña pues está en otro usuario, en otro archivo. Este número que está aquí es el famoso UID, el User Identifier o el identificador del usuario, el User ID. En el caso del root es el 0. Observemos que para los usuarios QA y usuario comienzan desde el 500, que ese es el código por defecto para los usuarios creados desde el sistema operativo para loguearse contra el sistema. Entonces comienza desde 500, 501, 502 y así sucesivamente. Hay sistemas donde se empieza por el 1000, pero ya esos son simplemente variaciones. Los otros tienen códigos inferiores a 500. Miren, incluso tienen 497. Estos son para procesos propios del sistema operativo. Por ejemplo, este que tiene el 497, que es el Pulse, es para el manejo del audio, del control de audio. ¿Ya? Aquí tenemos mail para el proceso, los correos electrónicos que recibe el usuario, pero no correos, no es que tenga un servidor de correos como tal, sino que él maneja correos internos, mensajes de correos internos. El proceso shutdown, el comando para apagar la computadora. ¿Ven? Hay un usuario para eso. El usuario no body, este es el usuario invitado. ¿Oyeron? El usuario invitado acá, no body. Bueno, aquí está Apache, que este es el usuario que se utiliza para el servidor web. Como en esta máquina yo tengo instalado un servidor web, pues él creó el usuario Apache.
aquí tenemos diferentes usuarios para diferentes procesos en el sistema, ¿verdad? ¿Qué viene después? Pues en este caso lo que viene aquí es un comentario para explicar el usuario, ¿sí? En caso de que se quiera. Miren que aquí en el usuario que creamos ahora aparece 2 puntos, indicando que no tiene ningún comentario asociado. Aquí tiene el comentario QA, que fue el que se creó cuando creamos el usuario por primera vez. Luego viene la carpeta personal de ese usuario, o sea, la carpeta que se le creó a él para que él guarde ahí sus cosas. Y después viene el shell por defecto asociado a ese usuario, para que cargue una consola de texto específica que él pueda utilizar. Y tiene por defecto la de shell bash. Miren que estas de acá dicen SBIN no login. Quiere decir, no tienen un acceso de shell específico, no tienen un login que se le aplique. O sea, no se pueden identificar contra el sistema operativo para hacer uso de la computadora, como si hace una persona. Entonces, este es el archivo passwd. Entonces, aquí está usuario creado. Antes uno podía meterse aquí y crear el usuario directamente aquí, pero ya ahora las versiones actuales de Linux, pues ya el kernel no permite eso. Vamos a salirnos de aquí. ¿Cómo nos salimos? Escape, la tecla escape, por si acaso, 2 puntos, y aquí debajo se escribieron los 2 puntos. Q, admiración, salir sin guardar, por si acaso. Por si acaso sin querer presioné una tecla e hice algo raro y presioné una tecla de inserción y escribí algo. Salir sin guardar. Listo. Ahora veamos el archivo shadow. Y /etc/ y aquí está el archivo shadow. Miren la contraseña del usuario. Esa es la famosa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí. Entonces, este es el usuario root. Esta es la contraseña. Obviamente, la firma, el hash de la contraseña. ¿Sí ven? Aquí tenemos la de QA, que también es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí debajo está usuario. ¿Sí ven? Entonces, esta es la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren que por cada vez que yo genero la contraseña, el valor es diferente. ¿Verdad? En el caso de los sistemas Unix, utilizan un algoritmo llamado Blowfish para generar estas contraseñas. Entonces, digamos que en estos sistemas, pues para obtener la contraseña original, toca romper esta credencial. Y normalmente se hace por fuerza bruta o por ataque de diccionario. Tú comienzas a intentar credenciales hasta que das con la credencial correcta. En el caso de los Unix, puedes utilizar una herramienta llamada John the Ripper para tratar de romper estas credenciales. ¿Ya? En el caso de Windows, puedes usar Cain y Abel o utilizar algunas otras herramientas. Incluso en Windows hay una herramienta que es para quitar la contraseña que tenga el usuario, o sea, la borra. No le cambia la contraseña, sino que la borra completamente. ¿Ya? Porque en Windows el archivo que guarda las contraseñas es un archivo llamado SAM, ¿sí? De Security Accounting Manager, administrador de cuentas de seguridad, que es un archivo que está dentro de la carpeta, es C2 para que es la Windows System 32. Hay otra carpeta ahí, pero no recuerdo cómo se llama, y luego viene el archivo SAM. Ese archivo no se puede leer si el Windows está arrancado, si el Windows está iniciado, ¿oyeron? Toca reiniciar la máquina para poder leerlo. Bueno, no se puede leer por medios convencionales, digámoslo así.
Muy bien, entonces el archivo Shadow en Linux tiene las contraseñas. Entonces miren que el root lo pudo entrar, ¿ya? Presioné la tecla I para ingresar algo y me dice, lo siento, pero este archivo es de solo lectura. Pero yo soy el root, no importa quién seas, es de solo lectura. Ahora, yo puedo entrar y cambiar permiso porque yo soy el root y tratar de poder escribir aquí. Pero eso no está bien hecho, señores, porque estoy rompiéndole la seguridad al sistema. ¿Ya? Ahí traté de escribir, pero no voy a poder guardar. Entonces, escape, 2 puntos, Q admiración. Vamos a ver qué pasa con el usuario. Vamos al F3. Vamos con el usuario que acabamos de crear. Vamos a ver qué pasa si él trata b/etc shadow. Él va a tratar de ver el archivo shadow. Completamente vacío, permiso denegado. Los demás usuarios ni siquiera pueden leer el archivo. ¿Okay? Entonces, ese mecanismo de protección impide que alguien, si no es usuario administrador, coja y se lleve las claves. Coja y se lleve el archivo. Muy bien, entonces ya tenemos creado nuestro usuario con user. Entonces, hay una forma de hacer como hicimos en Windows para obligar al usuario a cambiar la contraseña. A veces molesta, yo le soy sincero, a veces molesta. Las veces que lo he probado, creo que no, porque he tratado de poner una clave no muy segura y no me deja. Le agrego al comando password las guión de expire. Y con esto ya él pone a la contraseña a expirar. Buscar una contraseña pues segura en este caso porque él habilita unas opciones de seguridad ya del sistema en este caso. Vamos a probarlo a ver. Y nos dice, se ha habilitado la expiración de la contraseña con éxito. ¿Okay? Esto lo haces tú la primera vez y después cuando él vaya a ingresar, vamos a cambiar de usuario. Ya tiene una sesión iniciada, vámonos para acá. Y él me está pidiendo que cambie la contraseña. ¿Ven? Entonces, vamos a ponerle una clave. Si me acepta esta. De nuevo para no equivocarme. Error al manipulación del testigo. Por eso le digo que molesta, porque él se demora mucho uno no se puede demorar mucho aquí. Nada, él molesta mucho en esta parte. Eso se tiene que hacer desde un LDAP, o sea, un servidor de autenticación para que no moleste tanto. En CentOS 7 hay otro comando que es el comando chain, que es el que hace esto también allá. Y allá funciona mejor. Muy bien, entonces si quiero puedo otra vez desde el usuario passwd usuario sin la palabra expire y con eso le asigno la contraseña nuevamente la que le quiera asignar. Vamos a ponerle QWERTY. Lo mismo está basado en un diccionario, no importa. Linux usa un sistema llamado PAMP para habilitar las políticas de seguridad de las contraseñas de usuario. Entonces, aquí está cómo se crea el usuario. User
del para eliminar el usuario. Y me dice, el usuario está actualmente en uso, así que no lo puedo eliminar. Tengo que salir de ese usuario para que se pueda, digamos que, borrar o eliminar esa cuenta. Vamos a volver a intentarlo. Ah, perdón, es QWERTY. Le estaba poniendo la contraseña que no era. Listo. Entonces vamos a cerrar la sesión. Salir. Listo. Nos pasamos a Cuba. Para hablar un poco también de la interfaz gráfica, aquí en Sistema, en Administración, está Usuarios y Grupos. Miren que me pide la contraseña del administrador. Y aquí están los usuarios. Miren, Cuba y usuario. Acá están los grupos. Miren que que existe un grupo con el mismo nombre del usuario. Eso lo hace él de manera automática. Cada vez que tú creas un usuario, se crea un grupo con el mismo nombre de ese usuario. Entonces aquí tenemos añadir usuario. Y aquí están los parámetros. ¿Sí ven? Entonces podemos el nombre del usuario, el nombre completo, la contraseña. ¿Sí? Confirmar contraseña, hacer por defecto, carpeta principal, crear grupo privado con el mismo nombre del usuario, especificar un ID. Miren que él va a poner el 502. ¿Ya? Entonces aquí quedamos, vamos a crear a Pepito. Pepito Castro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a dejar ese shell, esta carpeta. Si quiero puedo no ponerle directorio principal, o si no le puedo cambiar aquí el directorio también. Crear un grupo privado para que cree el usuario, el grupo aquí. Le puedo cambiar el ID por el que yo quiera. Vamos a decirle aceptar. La contraseña es muy débil, no importa, úsala. Listo, ahí está Pepito Castro. Nuevamente aquí. Ahí está Pepito, ¿sí ven? Y grupo, pues aquí está. Nombre del grupo y listo. Y el GID también que se le va a asignar a ese grupo. Vamos a ver aquí. Propiedades. Aquí hay información de la cuenta. Vamos a ver, aquí está grupo, lo que quería ver. Esto es para hacer que el usuario pertenezca a otros grupos. ¿Ya ven? Entonces yo simplemente escojo el grupo al que quiero que pertenezca. ¿Ya ven? Eso es todo. Aquí él puede pertenecer al root, pero en realidad él no se volvería administrador. No es así tan fácil como uno quisiera. Acá pues pertenece al grupo usuarios, grupo video, para que pueda ver por la interfaz gráfica, aunque ya él tiene ese grupo asignado. Desde usuarios está ese grupo. Le digo aceptar. Ahora, ¿cómo hago eso desde la consola? Y en este caso, como ya Pepito Castro existe, ya no digo userat, sino que digo usermod para modificar el usuario. ¿Ya ven? Y en este caso puedo decirle, por ejemplo, bueno, puedo decirle aquí -G y el nombre del grupo al que quiero que pertenezca, por ejemplo, Apache, quiero que pertenezca al grupo Apache, y va a ser el usuario Pepito.
Podía ponerlo también al comienzo y después poner el grupo. Bueno, pues siempre es mejor ponerlo así. Vamos a hacerlo así. El usuario y luego el parámetro. Perdón. Listo. Entonces, ahora hicimos que el grupo Pepito perteneciera al grupo Apache. ¿Ven? Hay un parámetro que es el G mayúscula. Eso se debe a que existe un grupo principal, ¿oyeron? Al que yo puedo pertenecer. En este caso, el grupo principal de Pepito es el propio Pepito, el propio grupo Pepito, ¿oyeron? Y con menos G minúscula, por eso aquí aparece el grupo principal, y con menos G minúscula, busquemos aquí. Ah, perdón, es al revés. Con G minúscula, este es el grupo principal. Con G mayúscula es la lista de grupos a los que quiero que pertenezca. ¿Oyeron? Entonces, ese es en este caso. ¿Okay? Le cambiamos el grupo al que él pertenece. Ahora él pertenece al grupo Apache. Y, o sea que tendrá permiso sobre el acceso al servicio web. Entonces, si nos vamos aquí a la ayuda, man userat, ¿sí? El usermod y el userat tienen parámetros muy parecidos. Entonces aquí está la lista de opciones que puedo utilizar para configurar en este caso. ¿Sí? Miren, -E es para definir una fecha de expiración, o sea, para indicarle hasta dónde vence la contraseña. El formato que toca escribir, miren, él me está diciendo aquí, año con 4 dígitos, un guión, el mes con 2 dígitos y el día con 2 dígitos. Activo, el usuario está bloqueado, ¿sí? El número de días después de que el usuario expira para que la cuenta que quede permanentemente deshabilitada. El GID, que es el número del grupo, asignarle un grupo. Aquí está con G mayúscula la lista de grupos suplementarios o de grupos adicionales a los que puede pertenecer. Definir un esqueleto, ¿sí? Es la base del sistema. Digamos que cuando decimos así de definir el esqueleto, es en qué plantilla te vas a basar para crear el usuario. Recuerden que hay una plantilla Skell, que es la que él usa para crear el usuario. -M para que le cree la carpeta home al sistema. -M mayúscula, no le crees carpeta home. Ahí hay unos parámetros. Miren, con -P le puedo asignar la contraseña enseguida. ¿Ya? Crea una cuenta de sistema con el -R. Entonces le pone un UID y un GID inferior. Aplica los cambios para enjaular el directorio del usuario. ¿Ya? chroot es enjaular un directorio. Quiere decir que lo que esté ahí quede completamente encerrado y no se pueda salir hacia los directorios externos en caso de un acceso remoto, por ejemplo, del usuario. Aquí hay una serie de parámetros que se le pueden asignar al user add y al user mod también. Entonces, si se dan cuenta, es bastante extenso, es mucho más extenso que en Windows. Ahí está la lista de archivos asociados. Miren, ve que ahí está, no hemos visto el archivo group. Vamos a verlo ahora. Estos son códigos de comandos para saber si fue satisfactorio, si no se pudo hacer. ¿Ven? Y otros comandos que también tienen relación con el group, con el userat. ¿Sí? Miren que está usermod también, userdel, growth-add, growth-del, growth-mod, passwd. Para salirme de aquí, la tecla Q. Entonces, vamos a ver esta vez con el comando cat para que me liste el contenido de la carpeta, del archivo y no me lo deje modificar. /etc/group.
Y en este caso, pues para que me muestre la lista de los grupos. Y aquí están. Aquí está el grupo Pepito, el UID el GID que él tiene, el grupo usuarios, el grupo QA. Aquí está el grupo Apache, ¿sí ven? Video, el usuario pertenece al grupo videos. Acuérdense que eso lo activamos por allá por la casillita de la interfaz gráfica. Estos son usuarios complementarios, grupos complementarios a los que pertenece ese grupo. ¿Sí? Perdón, usuarios complementarios que pertenecen a ese grupo. El root, pues no tiene un grupo asignado, tiene el grupo 0, el grupo root. Entonces, aquí se ven los grupos. Ya estos no son los usuarios, ya estos son los grupos en el sistema. ¿Sí? Como tal. Si hacemos lo mismo con passwd, que fue el que ya vimos anteriormente, vamos a ver aquí que Pepito Castro, Pepito, miren, el UID que tiene es el 502, pero el GID que tiene es el 48, porque nosotros dijimos que su grupo principal iba a ser el grupo Apache, que tiene el código 48, ¿sí? El GID 48 en este caso. ¿Sí? Entonces, uno puede comenzar a jugar aquí con el sistema como uno lo desee. Para eso están los comandos de creación de usuarios y de eliminación de usuarios. Entonces, vamos a probar ahora userdel Pepito. ¿Listo? El grupo Pepito no puede ser removido porque no es el grupo primario del usuario Pepito. O sea, se eliminó el usuario, pero no se pudo eliminar el grupo. Entonces yo le digo, group del. Quiere decir que si yo no hubiera sacado a Pepito del grupo Pepito como tal, hubiera eliminado tanto el usuario como el grupo. ¿Okay? Listo, ya eliminé el usuario como tal. Miren ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy listando las carpetas de los usuarios. Miren que estoy en la carpeta Home. Acuérdense, Home es la carpeta de los usuarios. Pero miren que sigue apareciendo la carpeta de Pepito ahí. Yo eliminé ese usuario, sí, pero no eliminaste su carpeta. ¿Ya? Eso está bien, ahí quedan sus archivos y tú los puedes ver. Si es que tiene algo, ¿no? Porque un Pepito no tiene nada en estos momentos. Unos archivos ocultos ahí. ¿Ya? Pero hagamos algo, eliminemos ahora a usuario. Vamos a verificar que usuario no está habilitado por ningún lado. No me deja. Solo me da la opción salir. Entonces hagámoslo por la consola, hagámoslo por aquí. Voy a usar un comando que me sirva para esto. Y, sí, mira, ve, aquí tenemos a usuario que está en la terminal 3. Controlar F3. Aquí está. Tenemos a usuario, mírenlo ahí, vean. Usuario @centos. Este es el nombre del usuario, este es el nombre de la máquina. Entonces, para salirme, logout. Y con eso me deslogueo del sistema. Listo, ya salí de esa sesión. Controlar F1. Vamos otra vez al comando who. Listo, ya no está usuario por ningún lado. Userdel -R, le voy a decir ahora. ¿Qué quiere decir ese -R, señores? Que elimine las carpetas del usuario también.
Dice que está todavía en uso. Vamos a verificar, a ver. Vamos a cerrar esta ventana, actualicemos aquí. No, dice que el usuario está siendo utilizado en estos momentos todavía. Por el proceso 5423. ¿Ya? O sea que hay un proceso que lo está usando. Creo que es el de video. Vamos a mirar a ver. Para eso yo puse el comando PS. Me estoy adelantando a la tarea de alguno de ustedes que tiene que mirar los procesos en el sistema. Perdón. Voy a usar el comando grep, ¿se acuerdan? Para buscar patrones. Y el patrón que voy a buscar de la lista de procesos es el 5423, que es el Process Identifier que me está mostrando aquí. Y me dice que este proceso Genome Keyring-D lo está usando. Verifiquemos, veamos a ver si podemos eliminar ese proceso, pero eso es de algo de la interfaz gráfica. ¿Ya? Comando kill 5423. Eso es para matar un proceso. Aunque lo haya hecho. Ahora sí lo mató. Mató ese proceso, lo que sea que estuviera haciendo. Probemos ahora. Ahora dice que el 5442. O sea, no me está dejando usarlo. Vamos a ver cuál es ese. Es probable que sea el mismo. No, o sea, hay una cuenta de usuario que está habilitado. ¿Saben qué va a hacer? El intento de cambio de clave que estuvimos intentando hacer. Vamos a cerrar aquí la sesión completamente. Y volvamos a ingresar a ver qué pasa. Y si sigue molestando, nos tocaría reiniciar la computadora porque el proceso quedó ahí como que en algún estado extraño. Switch user y la clave del root. Listo. Vamos a decirle user del -R para que elimine la carpeta usuario. Vamos a ver qué pasa. Sigue trabajándose ahora mismo. O sea, algún error se presentó, algún problema se presentó aquí y seguramente hay varios procesos que tiene ahora mismo amarrado ese usuario. Entonces, reiniciemos esta computadora para que cargue digamos que para que recargue el sistema. Vamos a ver. Para reiniciar, yo le puedo decir reboot. Toca aplicar la del ingeniero de sistemas, apaga y prenda. Listo, entremos con Cuba. Vamos a entrar como el root para que vean lo que sale en la interfaz gráfica. Vamos a ingresar como root aquí, vamos a decirle otro, usuario root, contraseña. Miren, enseguida aquí él me muestra la advertencia. Estás tratando de ejecutar como superusuario de root. El superusuario es una cuenta especializada que no está diseñada para ejecutar una sesión normal de usuario. Varios programas no funcionarán apropiadamente y las acciones realizadas bajo esta cuenta
pueden ocasionar daño irrecuperable en el sistema operativo. Aquí está la opción de no me vuelvas a mostrar esto. Pero vamos a decir aquí cerrar. Vamos a la terminal. Listo. Entonces probemos ahora sí el user del -R usuario. Listo, ahora sí. Ya el proceso que tenía el usuario amarrado de alguna forma, pues fue liberado al reiniciar la máquina. Hubiéramos podido seguir dándole el kill hasta comenzar a mirar todos los procesos que estuvieran asociados, pero es probable que sean varios porque era por interfaz gráfica. Entonces puede que tuviera varios procesos amarrados. Muy bien, entonces en este caso, si nos vamos a la carpeta Home, vamos a ver que la carpeta usuario desapareció. ¿Por qué? Porque le colocamos el parámetro -R. Y ese parámetro es bórrame el usuario con todos los archivos que él tenga. Pepito no, porque Pepito obviamente lo borramos sin el parámetro -R. Entonces, ya ahí pues queda su carpeta sin ningún problema. Bueno, señores, ese era el tema de la creación de usuarios y grupos en sistemas Linux. Y esa era la creación de usuarios y grupos en sistemas Windows. Con eso terminamos el tema de la clase de hoy y nos veríamos en la próxima clase. En la próxima clase vamos a comenzar a hablar de lo que son los permisos de los usuarios sobre el sistema operativo.